y convivir con plena
si Shima no te he puesto. Vale, vamos pasando por aquí atrás para hacer bien el círculo. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas.
El lema de la luz de la paz de Belén llega de nuestra mano, de los más pequeños. Un juego clásico que todos hemos jugado alguna vez. Nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos. Todos hemos jugado alguna vez. Tú lo llevas. El juego consiste en perseguir a los demás para así pasarle la responsabilidad de llevarla al que pille, la cual deberá pasarla a otro así sucesivamente. ¿A todos nos gusta este juego? Pues este es el juego que nos invita Jesús a hacer esta Navidad. Hay que estar alerta para darnos cuenta de cuándo se nos invita a jugar, para luego decidir si queremos o no jugar. En este caso el juego al que se nos invita es la vivencia del Adviento para preparar el nacimiento del niño Jesús. Dejar y dar la paz de Jesús, la llevamos con nosotros y a su vez debemos comprometernos a llevarla a otros. Por ello los más pequeños decimos muy fuerte: ¡queremos jugar! ¡Tú la llevas!, gritarán 2 o 3 niños. Esta era la parada que estaba dedicada a pastores y a manada. Ahora un tropero y un pionero. Y el resto detrás, igual que antes. Para no gastar. ¿Cuántas quedan por hacer? Esteban, coge un patito si quieres. Allí va y yo. No,
Pasamos por aquí. El Siri. Pasamos por aquí que hay más espacio. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más En este día en que nos encontramos repartiendo la luz de la paz de Belén, llegada de Austria hasta Logroño, lleno de alegría, emociones y reflexión, solo faltas tú. El destino quiso que te fueras y no estuvieras a nuestro lado, pero nadie podrá sacarte de nuestro corazón, donde estarás para siempre en tu recuerdo y en memoria. Hoy, en especial, en esta parada, queremos acordarnos de todas aquellas personas que ya no están entre nosotros y entregarles la luz. Para ti, allá en el cielo, en la gloria o donde sea que estés, tú la llevas.
en la última parada antes de entrar a la iglesia. Todos y cada uno de los componentes de la familia son importantes e imprescindibles. La familia es el soporte del individuo y como tal debe ser un sello de amor, paz, confianza y lealtad. Es por esto por lo que la luz debe acompañar a todos los sentimientos y relaciones de cada uno de sus miembros. No dejemos que las partes más oscuras de los individuos ensombrezcan la claridad y la transparencia de la familia. Que cada uno de los miembros de nuestra familia aporte una llama de luz para que la unidad familiar luzca brillante siempre. Tú la llevas. Tú la llevas. Tú la llevas. Tú la llevas. Que la luz de la familia esté siempre encendida y que cuando un miembro flojee, otro le dé luz. Poco a poco vamos entrando a la parroquia, por cada una de las puertas y vamos con el silencio. Un silencio, por favor. Nos movemos, ¿no? Se repartirán las entradas de la entrada y poco a poco vamos pasando a la parroquia. Hay unas puertas a partir de esta, hay otra un poco más adelante y otra a otras puertas. En el último, si caemos de sobra.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor es con todos vosotros. Ahora pienso que nos podemos sentar, disfrutar, disfrutamos de la celebración con signos sobre la luz, sobre Jesucristo, una luz que tiene un comienzo. En el principio no existía nada, solamente existía el caos. Y dentro de ese caos, a Dios se le ocurrió empezar la creación. Y lo primero que hace en la creación es que la luz y la tiniebla no coexistieran. Que hubiera una diferenciación entre ellas, para que la luz realmente dominara. Porque nosotros muchas veces, hasta que no perdemos una cosa, no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Ayer se fue la luz, estando aquí preparando una serie de cosas y cantando el coro. Y entonces ya no puedes hacer prácticamente nada. Tienes que ir buscando. ¿Y qué buscas? La luz. Hasta que no lo perdemos no nos damos cuenta y la luz es importante. Y por eso en la creación nosotros escuchamos la palabra, la Sagrada Escritura, y nos habla de armonía. Cuando está la luz hay armonía, cuando está la luz existe la concordia, está la paz. Y así es como nos describe la Sagrada Escritura la creación. Fue creando todo, pero en el principio, antes, después del caos. Primero que hizo. Dentro de esa creación, el culmen de esa creación, pensando ya en esa creación como algo importante dentro de ella, llega el hombre. El hombre y la mujer. Dios los crea. Y les dice, tenéis que ser felices. En este mundo habéis venido a ser felices. Y por eso os lo regalo todo. Os lo doy todo. Y os regalo algo muy importante, que es la libertad. Os doy la libertad para que hagáis y elijáis lo que queráis. Y ahí está el drama. El drama es la libertad. Porque cuando yo elijo, tengo que desechar otras cosas. Y habré elegido bien. Pues el Señor nos da ese gran don, el de la libertad. Y nos hace los reyes de esa creación. Y con esa libertad y siendo los reyes de esa creación, el hombre cae en la tentación de suplantar a Dios, de colocarse en el lugar de Dios. Y donde había armonía, donde había paz, todo eso se rompe y comienza la oscuridad. La oscuridad del egoísmo, la oscuridad de la falta de paciencia, la oscuridad de intentar ser más que los demás, la oscuridad de la vida. Esa es la realidad. Y el hombre participa. Y nosotros participamos. Porque a partir de ese momento en el que sustituimos a Dios, lo que hacemos sencillamente es ocupar su lugar para crear todas esas cosas a las que nosotros llamamos pecado. Aumentar la falta de fe en la vida de las personas. Incrementa el número de personas en paro. Desalojan
ser víctima de violencia. He aquí la historia de un largo combate entre la luz y las tinieblas. Yo soy la sombra. Yo soy la luz. De la noche nací y en ella vivo. Me alimento de dobles intenciones y camino solapadamente para hacer mis conquistas. Soy clara como el sol y transparente como el agua líquida. Desconozco las miradas turbias y creo en la sabiduría de la inteligencia. Por eso eres digna de compasión y hasta de burla. Yo sé dotar el corazón humano de fuerza para combatir y habilidad política para trepar en la escala social. Yo no quiero más armas que la paz, ni más conquista que la de la mansedumbre. Mi fuerza es la verdad y mi política es el futuro. Presumes de claridad, pero en el fondo eres gris de luz, porque sacrificas tu energía para iluminar caminos eternos. No existe mayor gozo que el de la entrega de los demás. Desengáñate. Conozco el corazón humano y el lugar que ocupo dentro de él. Desde su origen, el mundo ha sido mío y gano terreno cada día. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si los hombres hubieran preferido caminar entre sombras, hace tiempo que hubieran destruido su barco. Todo llegará en una haz de luz. A poco que los hombres cierren los ojos y miren hacia adentro, advertirán que viven entre caos, incertidumbre y sombra. Es inútil que busquen amor ni solidaridad. Todo será aniquilado. Al contrario, ellos son la luz del mundo. Yo puedo brotarles en cualquier instante, desde dentro, para que vean sus buenas obras y den gracias al Padre. Eres desmemoriada. ¿Es que ya te olvidas de que una vez viniste al mundo y los hombres me prefirieron a mí? Reconozco que una vez vine a mi casa y hubo muchos que me rechazaron. Sin embargo, otros me recibieron, creyeron en mí. Desde entonces me instalé preferentemente en el alma de los sencillos, que me abrieron sus puertas. ¿Tiene vuestro Salvador algún remedio para este mundo de desigualdades sociales, abocado a la superpoblación, a la degradación del medio ambiente, al terrorismo internacional y a las guerras por intereses comerciales? ¿Es que no estamos ya condenados? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará hacia la muerte, sino que tendrá la luz que es vida. Al que escucha mi palabra, pero no la obedece, no seré yo quien le condene, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Un defensor del amor que acabó justiciado debería ser suficiente motivo como para renunciar a todo intento de iluminar caminos de justicia. ¿Alguien que se titula Luz del Mundo puede acabar en las tinieblas de una tumba? Lo siento, es demasiada paradoja para mi nublada mente. Adiós, luz. Hasta nunca. Hasta pronto, tiniebla. Recuerda que nuestras despedidas no son definitivas. Las dos convivimos en el corazón de cada ser humano y estamos destinadas a vivir.
Grupo Estado 10º. Junior Jesuset Lors. Iglesia Mare de Déu de Sales. Iglesia Nuestra Señora de Fátima. Grupo Estado Guiomar.
que es la luz de Jesús. Como signo, te invitamos a que esta luz presida la cena o comida de Nochebuena, para recordaros la importancia de este día y el compromiso que tenemos de construir una sociedad más justa. La luz de Jesús llega cada Navidad a nuestras casas para acompañarnos en estos días tan entrañables. Lo importante no es de dónde viene ni los kilómetros que ha recorrido de mano en mano hasta llegar a nuestros representantes. Lo realmente importante es que sepamos conservar esta luz en nuestro interior para hacer el bien a nuestro alrededor y demos luz donde hay tinieblas. Recuerda, tú la llevas. Queremos valores positivos en nuestra vida. libre, amor, ilusión, esperanza, respeto, aquí.
por haber venido a esta paterna, para recoger el mensaje de paz que queremos transmitir. Para poder conseguir este propósito, hemos contado con varias personas que han estado trabajando codo con codo con nosotros. Agradecer a la Salle su esfuerzo por acompañarnos, a la Iglesia Virgen de los Desamparados por dedicar todo el tiempo que tienen para conseguir este sueño, y al propio Grupo Scout por darnos esta oportunidad. Gracias al Comité de Padres por su gran apoyo y su gran amor. Gracias al MED y a la Asociación Juvenil Salle Joven por apoyarnos en todo momento. Ahora vamos a recibir unas palabras de un representante del MED. Bueno, en nombre del MED y de todos los grupos que forman parte del movimiento en contra de la violencia, agradecer a Alberti el esfuerzo y darle la enhorabuena por esta celebración, que bueno, creo que ha sido muy bonita. Darle la enhorabuena por mi representación de la Delegación de Juventud de la Democracia. Y al resto de Scouts, de los grupos del MED, daros ánimo porque bueno, tenemos una gran responsabilidad que es llevar esta luz allá donde podamos. Que no solo estas navidades, sino todo el tiempo que podamos, hagamos fuerza para que esta luz ilumine los hogares o los hogares donde sea más necesario y que los Scouts, como esa responsabilidad que tenemos de cambiar y mejorar un poco este mundo, hagamos fuerte de esto ocurra. Y bueno, en nombre del MED queríamos dar un obsequio al grupo estatal, ¿sí? Si vienes, jefa de grupo. ¿O Cristina? Aparte de este regalito, que es un pequeño símbolo para que recordéis en el grupo este esfuerzo y esta celebración que entiendo que han hecho con mucha dedicación, me gustaría que todos les demos un aplauso al grupo. No existe sola millor sempre, no? Doncs per concluir, no podem anar a llum, tenim una responsabilitat de passar. Hem entrat en aquest lloc de tu a fora i hem de ser capaços de compartir. Per això també som representant. Si este no sé, no t'apropes molt. Com a representant de la Delegació de Joventut, sabeu que estem muntant en Sant Llorenç, en València, un centre d'estar tots representats allí. I allí és on anem a deixar la llum de la Pau de Belén per a que aquell que vulgui de València pugui apropar-se els dies i emportar-se a la seva parròquia o emportar-se a la seva casa. Saber Filio, en l'any oficial de recepció. Ja sabeu que tots els anys tenim el compromís no sols de portar-lo al nostre grup, sinó també de portar-li-la al Cardenal. Un dia anirem a Palau i li la portarem personalment
Y ahora le doy la palabra a Emilio para que se presente. Bien, simplemente compartir que venir aquí y celebrar esta alegría de compartir la luz, pues que empieza con el movimiento Scout y llega a toda la diócesis y a todos los lugares. Ese es el sentido de Tú la llevas. Pues que sigáis llevando y compartiéndola con todos. Como bien decía Salvador, el tema de San Lorenzo como un lugares de encuentros. Que tengamos lugares donde encontrarnos. Y la luz de la Paz de Belén es motivo para encontrarse en casa con aquellos que más lo necesitan y para que deseéis una feliz Navidad. Que podamos seguir compartiendo muchas cosas e invitados siempre a que poco a poco lo que vamos construyendo ahí en San Lorenzo y en toda la pastoral juvenil, pues os sintáis también representados y que sea como vuestra casa. Yo me la llevo, así que la llevaré también y la dejaré allí para que todo el mundo la pueda compartir. Gracias por este momento y este gesto que supone hacerse presente en todos los hogares, en todos los sitios donde les hacen falta. Gracias. Antes de que Vicente, nuestro párroco, clausure esta celebración, desde el grupo Scout Algonsí y desde la parroquia y desde la Salle, os queremos invitar a una merienda cena que hemos preparado, donde hemos comenzado el acto de la luz de la escuela profesional La Salle. Y para acabar, vamos a gritar fuerte: ¡Scout siempre! Qué importancia tiene la luz. Es diferente de ver las cosas con la luz. Si eso es así, qué importante es llevarla. Para que no nos olvidemos nunca de cuál es el lema: tú la llevas. Eso no es de ahora. Eso ya lleva muchos años. Que la palabra lo iba diciendo. Y lo vamos a escuchar en Navidad. Cuando el día de Navidad por la mañana escuchemos: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. La palabra, Jesucristo, es la luz verdadera. Y tenemos la suerte de encontrarlo cada día en la iglesia a través de la Eucaristía. Eso es un símbolo. Pero el llegar aquí, a una iglesia, celebrar la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios y alimentarse con su cuerpo y con su sangre, eso es una realidad. Jesucristo, la luz, se nos regala cada día para que nosotros, aprendiendo de Él, viendo su ejemplo, cómo se nos regala, sin contarnos qué hemos hecho o dejado de ser o de hacer, qué somos o dejamos de ser, se nos regala para enseñarnos a que en este mundo hay que regalarse, y eso muchas veces es sacrificarse, perder la vida, humillarse, ser humildes como vamos a descubrir en esta Navidad. Ahora
que estas velas encendidas que nos llevamos a nuestra casa nos recuerden el compromiso de ser portadores de esperanza y anunciadores de tu reino. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y descienda con todos vosotros. Podéis ir. Os recordamos que tenemos que recoger las pañoletas de cada grupo y os dejamos la Virgen del Medio.